Egunon, buenos días, bienvenidos al canal de Pilotari en Bazarra en YouTube. Doy inicio a una nueva sección que se titula Hablemos de pelota vasca. Tengo hoy como primer invitado a una persona muy popular, muy conocida en Euskal Herria. Polifacético, fue director en Radio Loyola, Euskadi Irratia, Euskal Telebista, pero sobre todo es un seguidor, amante de la pelota vasca, incluso investigador e historiador. Podría pasar horas y horas hablando con José Mario Termin, que es nuestro primer invitado hoy, pero bueno, pues vamos a sujetar a un libro que él ha publicado recientemente y que se trata sobre un pelotari llamado José Goñi, porteño, un pelotari de origen vasco, nacido en Argentina, y que fue una de las estrellas en la modalidad de torniquete. La entrevista de hoy va a ser en castellano. Lo más natural con José Mario Termin sería que la hiciéramos en euskera, pero hay una razón en concreto que me ha empujado a hacerlo en castellano, porque estoy convencido de que mucha gente de origen vasco, seguidores de la pelota en la Argentina, agradecerán el trabajo impagable que ha hecho José Mario Termin en la confección, producción e incluso publicación de este libro que tenéis delante vuestra. José Mari, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, José Mari, la primera pregunta, que cuando me hablaste del libro, digo, ¿por qué un libro sobre un pelotari porteño que, para los que tenemos cierto conocimiento de la historia de la pelota vasca, pues era un hombre famoso, como pudo haber sido pues el Chiquito de Eibar en el siglo XIX, más tarde los Elizegui, Mardura, Irún, Beloki, etcétera. Pero cuando me dijo José Mari, he escrito un libro sobre porteño, la primera pregunta que me vino a mi cabeza fue ¿y por qué sobre este pelotari en concreto? Bueno, pues en principio he sido lector de todo lo que sale en torno a la pelota. Además de mal pelotari, he sido buen lector, entiendo yo, del juego de la pelota. En toda biblioteca sobre la pelota que se precie, el gran libro de Bombín y de Boza Surrutia tiene que estar allá. Son 2 volúmenes hermosos y tal, y de vez en cuando me gustaba y me gusta acudir a sus páginas y revisar un poco los datos que hay sobre la pelota. Entre las figuras que me llamaron mucho la atención, pero mucho, estaba la figura de porteño. Y había cosas, oye, pues algunas muy concretas, otras en nebulosa y otras yo entendía necesitadas un poco de información y de aclaración. Y entonces, una vez que llegó la hora de la jubilación, dije, oye, indaga a ver qué es lo que es realmente de la figura del porteño. Y en ese caso al comienzo pensé, oye, quiero ser muchas páginas, como una veintena. Empecé con el tema a trabajar un poco y a investigar, indagar un poco qué es lo que había, y me encontré con que había bastante información sobre el porteño, fundamentalmente a través de un periódico que se publicaba a finales del 19 y que se publica en este momento en la localidad de Donapaleu, Saint-Palais, en el francés. Y entonces me parecía una figura maravillosa para analizar, y después yo entendía que debajo de la figura del pelotari de Chivilcoy había algo que en literatura se aprecia mucho, y es la figura del perdedor. Yo entiendo que si algo es en nuestro José Goñi, el porteño, es la figura del perdedor, en este caso en el campo del deporte y de la salud, etcétera, etcétera. Llevado un poco por esa inquietud, dije, oye, mira a ver lo que hay en torno a y me he encontrado
con que hay muchas cosas, bastantes cosas, muchas cosas en torno al pelotari nacido en Chivilcoy, y dije un día, oye, pues dedícate, y he pasado ratos maravillosos en torno a esta figura, y en ese sentido yo creo que es gratificante trabajar en esta línea, ¿no? Lo he pasado, vamos, francamente bien. José Goñi era de origen vasco. Sí, sí, efectivamente. Nacido en Chivilcoy hace 150 años. Este año se cumplen el 23 se cumplen 150 años, porque nació el 1 de agosto de 1873 en la localidad de Chivilcoy, que debe estar al noroeste de Buenos Aires, a 160 kilómetros, algo así, y de padres vascos. Él era de Odieta, un valle próximo al valle de Uzama, aquí en Navarra, y ella, la ma, era de Oñate. El segundo apellido era Erostarbe. Entonces, una de las primeras aclaraciones fue esa, precisamente, de dónde proviene nuestro pelotari, un poco nuestra persona o el personaje, el protagonista del libro, ¿no? Entonces, oye, pues una primera satisfacción, porque no se sabía claramente de dónde procedían sus padres. Y entonces, oye, pues me costó un poco, sobre todo en el tema de Odieta en Navarra, pero he ido a Odieta y conozco Ripa y Ciaurriz y he ido a Oñate y bueno. El porteño jugaba a trinquete. ¿Cuál era el estado de salud, por así decir, de esa modalidad en la Argentina en el siglo XIX, que es en la que el porteño, sobre todo, es cuando él actúa o se hace famoso pelotario? Maravillosa. La situación de la pelota en trinquete era maravillosa. Y uno de los puntos que quisiera que quedara claro a través del libro es que la salud de la pelota argentina en trinquete y Argentina y Uruguay, era bastante mejor que la de Euskal Herria. Tan es así que cuando en el verano de 1895 llegan los tres primeros pelotaris de Argentina y de Uruguay, Mendilarzu, Echechuri y Saroberri, llama la atención y se enfrentan pareja contra trío. Es decir, el nivel era maravilloso y cantidad de pelotaris, una cantidad enorme, fantástica. Entonces, durante años, a finales del siglo XIX, en ese sentido, Euskal Herria tenía que mirar un poco a la cantera argentina y uruguaya para traer los mejores pelotaris y dar espectáculo como dieron en las canchas. Los frontones de Iparralde eran, por así decir, el epicentro de la modalidad de trinquete. Cualquier pelotari que destacaba en Sudamérica, en Argentina, o en este caso en Argentina y Uruguay, era como la meca del trinquete Iparralde. Correcto. En Egualde había, no muchos, pero había trinquetes, pero en ningún caso tenían la característica de ser medio profesional, cancha medio profesional, y donde realmente empieza a haber canchas profesionales como esta que estamos viendo en este momento es en Iparralde, y es ahí donde los pelotaris de frontón de Egualde son invitados una y otra vez a participar, y son ahí donde realmente conocen el espacio, la cancha profesional de trinquete, y donde se consagra el trinquete como industria profesional del espectáculo. José Goñi, el porteño, fue una figura precoz, alguien que destacó ya desde muy joven. Sí, es lo que dice también la familia. Lo que pasa que no hay información de eso que apuntas, ¿no? Para cuando vino a Euskal Herria, que vino el año 1897, pues ya tenía 24 años, ya era un pelotari talludito de alguna forma, ¿no? No tenemos información de cómo era, de hasta qué punto fue precoz en el mundo de la pelota. Lo que sí está claro que 2 años antes, en 1895, le quisieron traer, estuvo a punto de caramelo para
porque viniera a los trinquetes de Euskal Herria y no vino, pero no tenemos información directa de la iniciación un poco de cómo se fragua la figura del porteño como pelotari. O sea, cuando llega a Iparralde es un pelotari ya hecho, ya es un pelotari figura. Figura, tan es así que en la primera ocasión que se dice que vienen pelotaris de Argentina y Uruguay, se dice que viene él. Fue el gancho, realmente el gancho para decir que venían grandes pelotaris. Y no me estoy inventando este aspecto. Cuando en el 95 llegan 3 pelotaris, Sudre también, el Vasquito entre otros, en ocasiones se dice que es Sudre, Vasquito, Goñi. Y es que yo entiendo que el empresario de turno en ese momento quería valerse un poco de la aureola y de la fama y del aura, en este caso del porteño, para traer más público, etcétera. O sea, se valieron de su nombre ya existente en Europa, y en ese sentido, bueno, pues tenía un prestigio inmenso en ese momento como pelotari, tanto en Buenos Aires y Montevideo como en Euskal Herria. El porteño, cuando llega con sus 2 compañeros a Iparralde, hubo repercusión, hubo afluencia de público, se nota la diferencia. Y bueno, una diferencia fundamental. Y no solamente eso, sino que la prensa informa con frecuencia y con detalle de cómo viene a Iparralde, a Donapaleu, cómo viene a Iparralde. Yo creo que generó, suscitó, concitó mucha expectativa y fue la figura que en ese momento relanzó la modalidad del trinquete en Iparralde. O sea, el porteño estaba por encima de las, por entonces, estrellas del trinquete de Iparralde. Diría yo, a distancia además, a distancia. O sea, había una distancia sustancial entre los pelotaris americanos, cacochartean entre comillas, y los pelotaris de Iparralde. Y de todos ellos, el que marcaba las mayores diferencias fue sin duda porteño. Hizo una breve estancia la primera vez que viene a Iparralde, cortita, vino en verano, en torno a finales de junio, y en noviembre, y le pagó el barco el promotor del trinquete de Donapaleu, en noviembre vuelve a América. ¿Se sabe por qué razón vuelve? Sí. Yo creo que para él, la experiencia para él en lo profesional fue pues motivante y fue gratificante por una parte. Entiendo, segunda razón, que económicamente en ese momento la modalidad de trinquete estaba viviendo una situación buena de bonanza económica, y por otra parte yo creo que le apreciaba mucho el promotor del trinquete de Donapaleu, que no era otro que Frédéric Saint-James, abogado local, político, gran aficionado al mundo de la pelota, y yo creo que le trató maravillosamente bien. Y el porteño fue a Sudamérica con la intención de volver nuevamente, y efectivamente. ¿Cuáles fueron sus grandes rivales europeos? Yo creo que pelotaris de Azkoitia, Urzelay, fundamentalmente Urzelay, Barbero, fueron pelotaris de Egualde. Estos eran gente de frontón, los de Azkoitia, pero se amoldaban maravillosamente bien también al juego del trinquete, y cuando el promotor quiere inaugurar en abril de 1892 el gran trinquete de Donapaleu, lleva pelotaris de Azkoitia, para enfrentarse a pelotaris de Iparralde. Mañana y tarde hubo 2 festivales con el resultado favorable, yo creo que para los pelotaris de Iparralde a la mañana y de Azkoitia. Entonces yo creo que la gran rivalidad era, no diré Azkoitia, pero eran pelotaris de Azkoitia fundamentalmente los que se enfrentaban al chiquito y al porteño y a los mejores de Iparralde. Eran pelotaris profesionales. ¿Hay constancia de qué dinero
lo de profesionales, vamos a ver, no he entendido, Juan Ignacio, como de dedicación exclusiva. Cuando el año 1884, el 20 de octubre, le preguntan en Donosti al Chiquito de Eibar, que ya para entonces era grandísimo pelotarín, su oficio, él dice que armero. Es decir, y estoy respondiendo de alguna forma, dedicación exclusiva era difícil que tuvieran en ese momento. Entonces, todos tenían algún oficio. Algunos de los de Azcoitia tenían también su oficio, que en este caso eran alpargateros. Entonces, compaginaban la práctica de, entre comillas, la práctica de de la pelota profesional, oye, pues con otro oficio que les daba un poco también de comer, ¿no? Sí, has mencionado a Chiquito de Eibar, la gran estrella del siglo XIX, gran pelotari, jugaba diferentes modalidades. El porteño también, aparte de trinquetes, ¿se sabe si jugaba con herramienta o estrictamente fue un trinquetista? Yo creo que fue el primer pelotari moderno de los que conocieron las canchas de pelota. Digo esto porque efectivamente Chiquito de Eibar jugaba a mano, a pala, a guante y a chistera. Es así. Sin embargo, la gran aportación, no sé por qué, pero la gran aportación del porteño es que el pelotari debe especializarse y él, yo creo que nunca tuvo ninguna debilidad por dedicarse a la pelota en frontón. Tuvo una media equivocación, jugó contra Urcelay, hay que visitar este frontón, en Beovia, en un espacio, en una cancha que ni es frontón en sentido estricto y ni es trinquete como este en sentido estricto. Y ahí tuvo una debilidad y en su vida nunca más se acercó a un frontón entendido como cancha amplia, etcétera. Y eso que él era pelotari de potencia. Si dividimos un poco el mundo de la pelota o de los pelotaris entre los artistas, que físicamente pues no son un portento y son, oye, pues grandes visionarios del mundo de la... Yo creo que era más pelotari de potencia. Y de ahí que en el trinquete de Don Apaleu, que es un gran trinquete, se manejara mejor que otros. Pero él tuvo muy claro, Juan Ignacio, que lo mío es la cancha del trinquete y ninguna más. Bueno, y me llama la atención eso porque a finales del siglo XIX, los pelotaris vascos, jugadores de chistera, a punta volea, que les llamaban, que más tarde se convirtió en la cesta punta, iban a golpe de talonario a jugar a la Argentina. Por lo tanto, me llama la atención que seguramente un superdotado para el deporte como fue José Goñi el porteño no hiciera sus pinitos con la chistera cuando seguramente ganaría más dinero. Pues lo tuvo muy claro, muy claro. Y suscribo lo que dices en torno un poco de los grandes contratos, etcétera. Bueno, yo creo que Sudamérica, Argentina, fundamentalmente Argentina y Uruguay, han dado dos pelotaris grandes. Paysandú, grandísima pelotari, yo creo que no debidamente valorado en Euskal Herria como pelotari, y el porteño. Paysandú jugaba a mano y jugaba a guante, un poco en la línea de lo que dices, pero yo creo que, o porque las instalaciones en las que se hizo el pelotari porteño pues no eran las adecuadas, él nunca tuvo ni la necesidad de acudir a la cesta, ni al guante, ni al frontón. Tan es así que la pregunta que deja, bueno, un poco el libro sin aclarar es si en algún caso conoció los frontones de Igualde, ¿no? Esa es la pregunta que hay que hacer. Él, desde luego, no tuvo ninguna tentación y cuando le gana bien en Buena Lid Urcelay en Beovia, él, desde luego, lo tiene muy claro, lo mío es el trinquete y otra cosa mariposa. Hace una pequeña temporada, en su primera visita a Iparralde, regresa a la Argentina, vuelve otra vez a Euskal Herria.
si vuelve, la primera vez llega en junio, finales de junio, hemos dicho, del 97. Hay un impasse de 2 años por medio y viene también el verano de 1899, 2 años de impasse. ¿Qué hace mientras tanto? En Argentina y en Uruguay. Pues está una temporada en plan profesional en Buenos Aires y cuando termina una temporada en Buenos Aires va a la siguiente temporada en Montevideo. Y entonces, oye, compagina las temporadas de Buenos Aires y de Montevideo. El recuerdo que el pozo que dejó su primera visita a Juan Ignacio, el verano del 97, fue tan positiva y tan maravillosa que efectivamente vuelve el 99 y en muy pocos meses se convierte en la gran atracción, y todos los pelotaris suelen tener un calificativo, ¿no? Y entonces el calificativo de nuestro pelotari, del porteño, era de incomparable. Se decía eso. Y cuando en ese libro con el que hemos partido la entrevista, el gran libro de la pelota de Bombini, Bozasurrutia, se dice que seguramente ha sido el mejor trinquetista habido en la historia. Posiblemente fue así, porque cuando viene a Europa, oye, pues lo normal es que él luchara contra pareja contra trío o él contra pareja, etcétera, y siempre marcando la distancia. Entonces era un grandísimo pelotari que arrastraba multitudes, fundamentalmente en Iparralde, como gran pelotari. Eso. Su segunda visita, ¿cuánto tiempo duró? Bueno, Juan Ignacio, llega el 99, perdón, la segunda visita, y tiene como 3 años de dominio absoluto de las plazas, de las canchas de Iparralde, trinquete, dominio absoluto. Y es el primero del cartel en el agua. Pero empieza a beber. Dice su familia que además le gustaba el champán. No sé si esto es cierto o no, pero oye, pues era pelotari de gustos refinados y poco a poco el alcohol empieza a hacerle mella, Juan Ignacio. Entonces, de 1899 a 1899 a 1902-3 está en la cresta de la ola, pero empieza a bajar y abandona también un poco los entrenamientos, etcétera. Tan es así que en alguna crónica del Le Journal de Saint-Palais, pues el crítico de turno, el cronista de turno, el periodista de turno le dice: oye, cuídate, que esto es pelota profesional y aquí hay que venir siempre a punto a la cancha. Entonces, él, te respondo, está del verano del 99 hasta octubre de 1906. Para entonces ya había dado señales de su desequilibrio mental. Había tenido un episodio no del todo aclarado, pero bueno, pues el libro aborda el tema de un intento de suicidio. Pues se ve que, bueno, pues esta palabra tan actual y tan moderna como es de la depresión pudo también con él y hubo un intento de suicidio por su parte. Se recuperó, no del todo, y apareció en el frontón nuevamente sin que todavía hubieran cicatrizado las heridas de lo que pretendió. Y entonces debió disputar un partido con los Dongais, con pelotaris de Urruña, con los Dongais, y empezó a manar sangre de la garganta, etcétera, y fue una época dura. Eso que inició un poco en su déficit deportivo, el alcohol, lo termina de una santa vez la sífilis, que era una enfermedad que en aquellos momentos una de sus consecuencias era pues el desequilibrio mental, ¿no? Gente muy conocida en el mundo del arte, Gauguin o Van Gogh, con la música, Liszt, Schubert, etcétera, sufrieron también de la sífilis y de sus consecuencias,
y en esa línea enferma el porteño, y en octubre, noviembre de 1906 le ponen en un barco, Brasil que se llamaba, y hace el viaje Burdeos, Lisboa, Dakar, Pernambuco, Montevideo y Buenos Aires. Y en Buenos Aires, bueno, viendo un poco era su estado mental, le llevan a una residencia psiquiátrica, y Juan Ignacio, los últimos 23 años de su vida los pasa, los sufre en un manicomio. Y esta, si no es la historia de un perdedor, que venga Dios y que me diga otra cosa, ¿no? Entonces, pues un factor que me pudo a la hora de escribir el libro, pues fue esa peripecia vital tan dura y tan, sí, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y bueno, pues y los recuerdos que han quedado también de la familia de él es que estaba muy tocado por la pérdida de sentido común y de la cabeza y de ese equilibrio mortal. ¿Tuvo descendencia? ¿Se sabe algo de su vida privada? Esa es la pregunta del millón, ¿no, Juan Ignacio? En principio no sabemos si tenía amistades íntimas en Euskal Herria, no sabemos. Pero cuando vuelve en noviembre de 1906 a Sudamérica, en una web que hay de la gente que fue de Europa a Argentina, aparece él en la cláusula de Estado Civil, aparece con una C, de casado posiblemente. Entonces, puede que estuviera casado. Entonces, yo animo al siguiente enamorado de la figura del porteño a que investigue en los archivos de Iparralde si realmente se casó o no con alguna mujer. Probablemente sí, pero ahora mismo ese dato no lo tengo. Efectivamente, apunto lo de la C, y que seguramente estuvo casado, pero él fue desde luego a Argentina, y en Argentina la familia no conocía este dato. Los que quedan un poco de la saga de los Goñi y Vilcoy, población natal del porteño, no saben de ese dato. Lo que sí ellos se preguntan es qué pasó con los capitales que ganó el porteño en los trinquetes de Iparralde, ¿no? Tampoco sabemos. Y entonces, pues otro punto que sería interesante, a ver si es posible aclarar qué es lo que pudo ganar, etcétera, y qué pasó un poco de su economía. Muy interesante, José María. Muy interesante. No, interesante es la figura del porteño. Sí, pero rescatar una figura tan poco conocida y, sin embargo, como nos has explicado muy bien, la repercusión que tuvo en una modalidad como el trinquete, que vivió sus momentos de gloria en esa época, y afortunadamente a día de hoy en Iparralde la presencia del trinquete también está consolidada. Yo creo que fue... En Argentina, ¿cuál fue la evolución de esa modalidad? El porteño, el perdedor, en la modalidad de trinquete, desaparece, y esa modalidad a la que él dedicó toda su carrera, ¿qué trayectoria llevó? Bueno, vamos a ver, tampoco tengo la respuesta muy clara, pero yo creo que fue un poco lo que en Europa o en la península decimos el Guadiana, ¿no? La pelota en ocasiones, y en las revistas de L'Euracbat, tanto de Montevideo como de Buenos Aires, aparece que reflota, pero la trayectoria o el pozo profesional y de espectáculo profesional que tuvo en el tiempo de porteño, yo creo que nunca más volvió a tener. Es verdad que se conservaba la pelota en un buen nivel, en trinquete, en un buen nivel de juego, y desde el punto de vista deportivo, oye, pues yo creo que francamente bien, pero en ningún caso como para dar el salto y venirse a Europa, etcétera, etcétera, ¿no? He leído tanto el Euracbat, la revista de Buenos Aires, como de Montevideo, y es verdad que hay artículos, y había
se jugaba mucho, y hubo gente muy buena, no recuerdo ahora los nombres, hubo gente muy buena, pero en ningún caso capaz de animar un poco la pelota profesional, diversión profesional, ocio, espectáculo. A nivel local, en Chivilcoy, en esa área, ¿ha quedado algún legado sobre el porteño, o bien un frontón, o ha desaparecido sin dejar rastro? Vamos a ver, la familia, bueno, Chivilcoy debe ser, bueno, es una ciudad, pero por otra parte tiene cantidad de pequeños núcleos urbanos y de hábitats, y uno de ellos es La Rica, La Rica. Y en La Rica, un familiar del porteño, nacido en Don Iván Egarazí, fue allá y bueno, levantó un frontón, pero ahora mismo está en unas condiciones, oye, pues muy malas, y se puede decir que del recuerdo del porteño no queda nada. Juan Ignacio, si a través de este libro no consigo que por lo menos haya una lápida en la ciudad de Chivilcoy, es que el libro no ha servido para nada. Ya me gustaría que el 1 de agosto, y estamos trabajando en ello, que como dicen en Argentina, la municipalidad de Chivilcoy tuviera ese detalle, ya sé que económicamente están pasándolo muy mal, pero tuviera un detalle con el pelotario. En la portada del libro, pues hay una leyenda debajo de la fotografía, un texto que dice: te mando un campeón mundial pelotari que no es nada menos que hijo de Chivilcoy y muy vecino tuyo. Es decir, yo creo que es una lectura que se puede hacer, Juan Ignacio. El porteño fue el embajador un poco de Chivilcoy en Europa, y oye, a mí se me ha quedado personalmente asociada esa idea de, oye, porteño, Chivilcoy, embajada de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que alguna obligación moral, lo digo sin rubor, lo digo muy claro, yo creo que alguna obligación moral tiene la municipalidad de Chivilcoy para acordarse de este gran pelotari, Juan Ignacio. Y esta es una de las vertientes aristas del libro, que fue el hombre que hizo el puente entre Chivilcoy y Europa y Euskal Herria, entre, de alguna forma, Oñate y Odieta, ¿no? Odieta y Iparralde. Yo creo que algo le debemos, algo más que este libro escrito por pues un aficionado. Bien, si quieres añadir algo más, yo te digo por mi parte, si alguien está interesado en adquirir este libro, que yo lo he leído con mucho placer, son 360 páginas, hay fotografías de la época también, es muy ameno, es muy interesante. Si algún aficionado a la pelota vasca en general está interesado, ¿hay manera de hacerse con un ejemplar? Bueno, pues en principio que se pongan en contacto conmigo, y si hay que servir el teléfono, Juan Ignacio, pues serviremos un poco en esta dirección, ¿no? A alguno le puede parecer que son muchas páginas, y es que me traiciona a mí mismo. Yo pensé en un momento, y hablando con los goñi de Chivilcoy que viven, pensé, oye, pues una veintena de páginas y tal, pero me pareció que a través del porteño se podían tocar tantas aristas de la migración vasca a Chivilcoy. ¿Qué más? La figura de Frederic Saint-Jaime en Donapaleu, y lo que supuso su aportación y su trinquete para el mundo de la pelota. O sea, yo creo que hay una palabra tópica en este momento, que es la palabra poliédrica, pero realmente esta sí tiene, pues oye, no diré poliédrica, muchas aristas, y en ese sentido, pues seguramente se me ha ido la mano en más de un capítulo, pero
la figura del porteño da pie para escribir y para explayarse de muchos temas porque es un mundo precioso, vamos, en el que lo he pasado bien, lo he pasado bien. Vale, lo has pasado bien. ¿Tienes en mente o estás en algún trabajo con respecto a la pelota vasca? Sí. Vamos a ver, yo soy nació en Amezqueta y Amezqueta ha podido dar como 15 profesionales pelotaris, mano y remonte. Es decir, que nos ha gustado mucho la pelota, nos ha gustado mucho en Amezqueta la pelota, y entonces mi hobby ha sido la pelota. Cuando me jubilé tenía que, bueno, pues agarrarme mucho a algo y dije, ¿y por qué no? Y en ese sentido, oye, pues me gusta analizar viejos periódicos, he dedicado muchas horas a eso y tengo un tema que me gusta mucho, Juan Ignacio, que me gusta mucho, y es la siguiente. A mí, dicho así, muy claro, ¿cuál fue el origen de la pelota vasca? Es un tema, no diré que no me guste, que me gusta, pero no es el punto en el que yo realmente admiro la aportación de los vascos a la pelota, sino yo lo que veo es que no sé si el origen de la pelota es de Mesopotamia o es de Japón o es de los indios del Caribe y de México o si es de Sudamérica. Me gusta mucho esta expresión, la pelota lleva en su seno muchas tierras, Juan Ignacio. Me parece que está bien, la pelota tiene en ese sentido. Entonces, eso pues no lo toco o no me interesa en exceso. No digo que no tenga interés, pero no es... ¿Cuál es un poco el punto que me gusta? A mí me gusta mucho. Si los vascos, si algo hemos hecho por la pelota, ha sido, con aspectos positivos y con negativos, una industria del espectáculo. De alguna forma, el intento de modernización de la pelota es producto, es sudor fundamentalmente vasco. Y eso sí me interesa. Entonces, estoy trabajando, no sé si saldrá, en el tema de cómo la pelota, juego popular, se convierte en industria, cómo se especializa y lo que ello significa y lo que ha supuesto para nosotros, ¿no? Entonces, es un tema que me gusta mucho, le he dedicado muchas horas y algo tengo escrito, tengo demasiado escrito y estoy intentando resumirlo para hacer, oye, pues que tenga menos páginas que las que se me han ido en el ordenador, ¿no? Y bueno, pues estoy en ese punto de analizar la historia de la pelota desde el prisma de la industria, del espectáculo y de la empresa y de la modernización, como otros deportes se hicieron en su momento, ¿no? Me gusta mucho ese tema y hay un año muy significativo en todo ese proceso, 1833. Primeros pelotaris casi profesionales, Juan Ignacio. 1833, antes de la Primera Guerra Carlista. La guerra estropea muchas cosas, como es frecuente, y le costará remontar, pero estoy analizando un poco la historia desde 1833 fundamentalmente hasta el 1911, que es cuando Vitoria tiene su primer frontón profesional y se cierra de alguna forma ese círculo de la pelota profesional, ¿no? Y estoy trabajando ahí en la esperanza de que a lo mejor un día pues verán la luz pues las 3 ideas que tengo del mundo de la pelota. Te animo, Semari, porque seremos muchos los que agradeceremos tu trabajo, como yo personalmente reconozco el valor, las horas empleadas con este libro, porque al final la pelota vasca, si no queda constancia de ella, de nuestro pasado, a mí me sume en un punto de tristeza y me da la impresión de malograr
ese legado tan maravilloso, apasionante y desconocido en muchas facetas de lo que ha sido la pelota vasca en sus diferentes vertientes, como la que has tocado tú, que es la del trinquete, pero has apuntado otro fenómeno estupendo, muy positivo sobre esa evolución del juego popular a la industria. Pero si te parece bien, José Mari, ya que eres una fuente de información, divulgación, igual tal vez lo dejamos para otro capítulo, para así nos puedes ir adelantando cómo va tu trabajo y en qué queda, y así nosotros, los seguidores, los que apreciamos la pelota vasca como parte de nuestra cultura, lo agradeceremos inmensamente. José Mari, eskerrik asko. Bueno, Juanezio, termino con esto. Es que nik lana eginez, Juanezio, esaten joan lana, bai, lana bada, eta orduak, eta batera eta bestera ibili beharra ez da, baina batez ere, odietara joan itzanean, eta Roldarena etxea ikusi nuenean, eta Roldarena odietan, porteñoren aitaren etxea izandakoa da, jode, ez dut esako, negar egin nuen, baino polite egitu zidan. Oñatira joan eta Telesfora Erostarbe Elorzaren etxea zelan ikusi nuenean, esanon, gure mundua da eta oso mundu polita da. Orduan, inork ez beza pentsatu hemen honekin inor martirizatu dudanik eta neure alderantzizkoa izan da. Ondo pasatu du, gozatu egiten dut, eta, bueno, ez dakit ezertxo ere, zerbait balio duen, bueno, nire ekarpen apala da, ondo pasatu dut, eta norbait animatzen bali bada, goan izan bezan, porteño pelotari handi bat izan zela, eta historia polita dituela. Zerbait gustatzen baldin bazait da, historia kontatzea, eta batez ere historiak entzutea. Eskerrik asko, eta jarraitu gogotik lanean, Jose Mari. Saiatuko. Mila esker.